Ahora vamos a ver el tema de radicales, pero antes de ver este tema vamos a recordar algunas propiedades de los exponentes. Por ejemplo, para hablar de las propiedades de los exponentes vamos a recordar de qué está compuesto un exponente. Está compuesto de una base A que puede representar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un número, una letra o inclusive un número con una letra, lo que se conoce como monomios. Por ejemplo, 2x. Este tipo de expresiones son la base. También un término, además de tener la base, tiene en este caso las letras m y n, que son las potencias. Si tenemos potencias n y m para una base, por ejemplo 7 al cuadrado, x al cubo o 2x a la potencia 5, en este caso estos son ejemplos de bases con sus respectivas potencias. Pero si estoy multiplicando la misma base, como por ejemplo 7 al cuadrado por 7 al cubo, el resultado de multiplicar la misma base con alguna potencia va a ser la misma base elevado a la potencia n más m. Es decir, si tengo la misma base multiplicándose, el resultado va a ser la misma base con el exponente de la suma de las potencias cuando estoy multiplicando. Ahora, si estoy dividiendo, es importante la misma base. El resultado va a ser la base A, que es en común, elevada a la potencia n, la potencia del numerador, menos la potencia del denominador. El numerador es n y el denominador es m. El resultado es a la n menos m. Es una resta. Entonces, si se están multiplicando, se suman las potencias. Si se están dividiendo, se restan. Y ahora vamos a ver qué pasa si tenemos una potencia o una base a cierta potencia y todo esto elevado a alguna potencia. Como por ejemplo, si tuviéramos x cuadrada o 2x cuadrada, todo elevado al cubo. Sería un ejemplo de esta propiedad, porque tenemos 2x al cubo, 2x cuadrada al cubo. En este caso el resultado va a ser la base elevada a la potencia m por n. Entonces puede presentarse el caso en el que tengamos que sumar las potencias cuando se multiplican, tengamos que restar potencias cuando se dividen, o multiplicar potencias cuando estoy elevando una potencia a otra potencia. Esas son las propiedades básicas. Otras propiedades básicas son estas que están por acá. De que si tengo una multiplicación de dos términos elevados a la potencia n, esto es lo mismo que tomar cada término, elevarlo a la potencia n y multiplicarlos. ¿Sí? Si tengo una multiplicación a la potencia n, sería lo mismo que cada elemento elevarlo a la potencia n y multiplicarlo. Por ejemplo, si tengo x por y cuadrada al cubo, esto sería lo mismo que x al cubo por y cuadrada al cubo, usando la propiedad esta que acabamos de mencionar. Ahora, si tengo una división elevada a la potencia n, así como hice con la suma, voy a hacer algo similar, pero el numerador y el denominador se van a elevar a la potencia n y se dividen. Otra propiedad importante es que a o cualquier letra o expresión a la potencia 1 generalmente no se escribe, es decir, que solo se pone la expresión. Si vemos una expresión como que sin potencia, es como si tuviera la potencia 1. Pero si tenemos una expresión, por ejemplo 6z a la potencia 0, esto siempre va a ser igual a 1. Esta es una ley también. Cualquier cosa a la potencia 0 nos da 1. Ahora, si tenemos una potencia negativa, esto es lo mismo que 1 entre a la potencia n.
¿Por qué es así? Bueno, si se les hace difícil o no ven de dónde sale, pueden pensar esto. A la menos n es lo mismo que a la 0 menos n. ¿Por qué 0 menos n? Porque es el neutro aditivo. Se lo puedo sumar y no afecta el resultado. Y como sabemos, si tengo una resta en una potencia, esto es lo mismo que tener una división. ¿Una división de qué? De a la 0 entre a la n. Ahora tendríamos que calcular esto, pero a la 0 es 1, como mencionamos acá. Entonces nos queda 1 entre a la n. Y así es como quedaría el resultado. Entonces estas son las propiedades básicas. Si nos fijamos, puede haber casos en que sume las potencias, reste las potencias o multiplique las potencias. Y ahora vienen lo que son los radicales. En los radicales va a aparecer como que la otra operación en las potencias, que sería la división. Ya tenemos suma, resta, multiplicación y faltaría la división. Entonces los radicales, por ejemplo, un radical, por ejemplo, la raíz cúbica de 8 es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 8, que en este caso sería el 2, porque 2 por 2 por 2 nos da 8. Eso es lo que sería un radical, un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 8, por ejemplo. Entonces eso es lo que es una raíz. Entonces la propiedad de los radicales es la siguiente: si tengo un número elevado a cierta potencia m y le quiero calcular su raíz n, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tengo 7 al cuadrado y le quiero calcular su raíz cuarta, esto sería lo mismo que la base a elevado a la potencia m sobre n. Aquí divido las potencias. En este ejemplo sería lo mismo que 7 a la potencia 2 entre 4. Y 2 entre 4 lo puedo simplificar mediante simplificación de fracciones, que sería 1/2, que sería solamente la raíz cuadrada de 7. Y eso es lo que son los radicales. Ahora vamos a ver algunas propiedades más sobre los radicales.